Partimos entonces. Cuando guste, Mireya. Muchas gracias, Mariana. Ya estamos todos los invitados hoy día. Es un gusto tenerlos acá a todos. ¿Se escucha bien? Ya estamos grabando. Va a quedar grabado esto, así que si alguien no lo pudo ver o lo quiere recomendar, por ser muy buen seminario, lo pueden hacer. Bueno, vamos a comenzar. A nombre del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y del Grupo de Investigación de Defensa, Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales, le doy nuestra más cordial bienvenida. Yo soy Mireya Dávila, profesora del INAP y coordinadora del grupo de investigación que hoy día los invita. Muchas gracias por estar hoy día un 25 de enero en pleno verano a las 6:30 de la tarde en esta reunión. Muchas gracias a Javier Asensio, Ricardo Montero Allende y Marcos Barraza, y a nuestro subdirector, el profesor Felipe Agüero, por estar hoy día acá y con sus ideas y reflexiones. El tema que nos convoca hoy es crucial en el debate constitucional, pues se refiere a un aspecto aún pendiente de la democracia chilena: cómo se insertan institucionalmente las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional en un Estado republicano y democrático de derecho. Por eso la interrogante que guía este seminario es: ¿qué debe decir la nueva Constitución respecto a las Fuerzas Armadas? ¿Se deben establecer resguardos democráticos para evitar los altos grados actuales de autonomía castrense? ¿Cuáles deben ser? ¿Cuál debe ser el rol y las prerrogativas del Ejecutivo y del Congreso en estas materias? ¿Cuál debe ser la función de las Fuerzas Armadas en estados de excepción? Este y otros temas son las principales motivaciones que tenemos como grupo de investigación al invitarlos hoy día a este seminario. Y más bien el título del seminario es Menos autonomía, tal vez ahí no está totalmente acertado y debería haber sido Fin de la autonomía, así que hago al tiro una crítica constructiva al propio título del seminario. La modalidad de trabajo es la siguiente: Javier y Felipe van a presentar 15 minutos cada uno, súper estrictos en el tiempo para poder darle espacio a todos, las principales dimensiones de la temática, y posteriormente Marcos Barraza y Ricardo Montero tendrán otros 15 minutos cada uno para reaccionar, comentar lo que ellos estimen conveniente respecto a este tema. Y después, si logramos ser ordenados en el tiempo, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas o intercambio entre los convencionales y expositoras y expositores. Entonces, ¿les parece que comencemos? Ya va llegando gente. Vamos a partir entonces con el profesor Felipe Agüero. El profesor Felipe Agüero es, buenas tardes Felipe, es profesor titular y subdirector de nuestro instituto, es miembro del Grupo de Investigaciones de Defensa y Fuerzas Armadas y un gran participante. Él es doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Duke en Estados Unidos, fue coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Fundación Ford para la región andina y Cono Sur entre los años 2007 y 2015, se ha desempeñado como profesor asociado en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, como profesor asistente que tiene tenure, según bien su currículum de la página, del asistente del Departamento de Ciencia Política en la Ohio State University. Y parte de su trabajo, todos sabemos, se ha dedicado buena parte al tema de las Fuerzas Armadas y la relación civil-militares. Así que, Felipe, te damos la bienvenida para que partas tú y después vamos a seguir con Javier. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mireya, por la introducción y por la invitación. Un placer estar aquí con Javiera, compartiendo la tarima, por así decir, y un honor estar con los convencionales constituyentes Ricardo Montero y Marco Barraza para esta conversación. El tema es menos autonomía. Yo estoy de acuerdo con ese tema, menos autonomía, y no con fin de la autonomía, en el siguiente sentido. Siempre hay un rango de autonomía en todas las organizaciones grandes, y este entonces hay que verlo como un campo en el cual siempre hay una tensión, y en el cual, tratándose de las Fuerzas Armadas, debe haber un poder y una capacidad de control de tal manera que vaya permanentemente disminuyendo la autonomía de las Fuerzas Armadas de acuerdo a lo que se espera de su encasillamiento pleno en un régimen democrático. Lo planteo así porque creo que la autonomía no es una cosa que se establece de una vez para siempre, sino que está en permanente debate. Hay resistencias organizacionales a la autonomía y hay que estar presente y activo en esa tensión y no quedarse, ¿cómo se llama?, demasiado tranquilo. Por ejemplo, se pensó, y estamos hablando de esto ahora, porque se pensó que con las reformas constitucionales
del año 2005 se terminó con la autonomía, porque se cambió la Constitución, en los términos que ya todos conocemos, y se dio un gran paso en terminar con lo más abominable del legado autoritario. Sin embargo, lo que debió ser visto como un punto de partida para avanzar en la supremacía del poder político civil sobre las Fuerzas Armadas, quedó simplemente estancado allí, sin que se hicieran iniciativas que dieran implementación efectiva a eso. Por otra parte, se dice también, se escucha, cuando se plantea el tema de la autonomía, en círculos académicos, profesionales, en círculos de organizaciones y también ciertamente en círculos militares, de qué autonomía se habla, porque en realidad los comandantes en jefe son nombrados por el presidente o por la presidenta puede destituirlos si así le parece, los presupuestos son aprobados y propuestos por el Poder Ejecutivo, etcétera. Es decir, ¿de qué autonomía usted me habla? En cierto sentido, hay razón allí. El problema es que hay una capa grande debajo de esta punta del iceberg de ciertas normas elementales en la Constitución, que es donde se debate efectivamente estos movimientos de autonomía, que además tienen un amplio parapeto en la propia Constitución. Pero yo no creo que haya que estar hablando siempre de la Constitución del 80 para hablar de las propuestas constitucionales hacia adelante. No tenemos por qué estar pensando en esa como una referencia. Sin embargo, hay ciertos elementos que son inescapables. Por ejemplo, la cuestión de la seguridad nacional. Yo creo que este es un elemento y un concepto central a debatir. ¿Por qué? Porque claramente está omnipresente en la Constitución actual, está presente de una forma en que hace a las Fuerzas Armadas esenciales a la seguridad nacional y luego define a la seguridad, no define, pero presenta a la seguridad nacional en un amplio y difuso campo muy expansivo de actividades. Están en las cuestiones de educación, en las cuestiones del trabajo, en las cuestiones de la justicia, en las cuestiones de la minería, de la cultura, en fin, es un concepto omnipresente. Y bajo ese concepto se ampara entonces la posibilidad de una serie de actividades, de funciones de las Fuerzas Armadas que legitiman una presencia fuera de su ámbito profesional específico. Entonces, en ese sentido, sí hay que partir de lo que está en la Constitución, que es este concepto súper expansivo de la seguridad nacional, y ese sí que hay que eliminarlo de raíz. Y hay que ser, y esto que podría aparecer en cierto sentido en grupos de estudio de los que venimos, como algo de perogrullo, la verdad que está bastante instalado en una suerte de sentido común. Se habla tanto de la seguridad nacional, viene de tan atrás, que en el fondo cada vez que hay necesidad de referirse a lo militar, a lo de Fuerzas Armadas, se tiende a recurrir fácilmente al concepto de seguridad nacional. Yo creo que eso es, y el grupo en el que participo, que trabajamos estas cuestiones, pensamos que esto es un gran error, que el concepto de seguridad nacional no debe estar ni aparecer en ninguna parte en la nueva Constitución, porque al aparecer ya se abre campo a las posibilidades de interpretación expansiva de eso. Además que en ninguna parte nadie ha definido lo que es un concepto además inútil, porque no permite operacionalizarlo en términos de sacar de allí conclusiones concretas, formas de implementar, etc. Es un concepto inútil y es un concepto que es perverso en el sentido que permite unas ampliaciones de roles que son, como digo, muy distantes de lo que debe ser el encajamiento democrático de las Fuerzas Armadas. También porque al hablar de seguridad nacional se tiende a confundir mucho
lo que es el orden interno de lo que es la seguridad externa, la defensa externa. Entonces, se producen allí unos puentes que bajo este parapeto son muy fáciles de cruzar. Y eso es un factor muy negativo a la hora de pensar los roles de las Fuerzas Armadas hacia adelante. Entonces, yo quisiera partir con esta cuestión muy general, que es que hacia adelante lo más importante es tener claro que no hay rol para la seguridad nacional en la Constitución que queremos hacia adelante. Pero al mismo tiempo hay que decir que así como no queremos la seguridad nacional, esta es mi visión, hay que tener cuidado también con otras visiones expansivas de las Fuerzas Armadas, que es la que se alienta a veces en la noción de polivalencia, que es un término que está mal empleado en el uso cotidiano en Chile, sobre todo por gente del mundo militar y otras cercanas, que se refieren a que las Fuerzas Armadas pueden cumplir simultáneamente una variedad de roles. Esto que viene realmente de un área propiamente militar, en que las fuerzas de combate pueden cumplir varias funciones y deben estar equipadas para cumplir varias funciones militares. Bueno, eso se ha trasladado para el campo civil para decir que las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que pueden hacer funciones de defensa, pueden apagar incendios forestales, pueden hacer funciones de salud, pueden proteger la infraestructura crítica, en fin, se pueden ocupar de miles de cosas al mismo tiempo. Y creo que eso también es equivocado. Y eso, este es un elemento que está muy presente porque desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, de las élites, de las tomadoras de decisiones, es muy fácil recurrir a una organización que está muy bien organizada, muy bien emplazada, muy bien equipada, muy bien financiada, para resolver una serie de temas y de problemas en el campo de las políticas públicas en áreas muy diversas. Y eso es un error porque, por una parte, distrae a las Fuerzas Armadas de lo que es su función esencial. Y todo lo que hablamos aquí en términos de un posicionamiento de las Fuerzas Armadas dentro de una nueva constitución, en un ordenamiento democrático, es justamente el de, uno, asegurar la democracia y, segundo, asegurar unas Fuerzas Armadas eficientes para el cumplimiento de su rol y de sus funciones. Estas nociones de polivalencia atentan contra eso. Y al mismo tiempo, también inhiben el fortalecimiento de las agencias civiles que deben existir, que son parte de la fortaleza del Estado civil. Entonces, cuando en vez de, en vista de lo que viene de esta gran crisis climática, con sus efectos diversos, entre otros, la mayor riesgo de incendios forestales, por ejemplo, bueno, en vez de fortalecer las agencias civiles estatales que ya existen, con todos los medios para que puedan desempeñar su función de proteger los bosques de Chile, bueno, no, se recurre a las Fuerzas Armadas porque ellos ya tienen los helicópteros, tienen esto, tienen lo otro. Entonces, ese es un recurso fácil y al que se puede caer en numerosos otros campos, por ejemplo, de la salud, de la educación, etc. Y como digo, eso tiene el efecto pernicioso de distraer a las Fuerzas Armadas de su función esencial y de inhibir el desarrollo de las agencias, de las funciones estatales civiles. La CONAF debe tener sus propios helicópteros, debe tener su cuerpo de pilotos de helicópteros y de otros aviones y de otros implementos que sean de necesidad para combatir los incendios forestales. Y uno dice, no, pero ¿para qué si están los aviones militares? Entonces, bueno, no están para eso, y no están para inhibir el desarrollo de instituciones civiles, así como en muchos otros campos. Bueno, y además que eso también lleva a rehuir la pregunta, bueno, a ver, las Fuerzas Armadas que tenemos quizás no estarán un poco sobredimensionadas, no serán un poquito grandes, no serán un poquito sobrefinanciadas. Ese debate también hay que dar. Y bueno, en la Constitución lo único que cabe es que se den las condiciones de la distribución de poder, la arquitectura política del Estado, para que estas cuestiones puedan debatirse y llevarse adelante de la forma en que decían las autoridades elegidas
democráticamente. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, Mireia, si es que tú vas controlando, pero quería hacer... 4 sí, minutos. 4 minutos, muy bien. Entonces quería hacer esos planteamientos generales que deben ser orientadores de la forma como se desarrolla el debate constitucional, a mi entender. Esto, bajado a normas, aquí lo que debe contener la Constitución, dicho en términos muy generales, pienso yo, como un elemento para el debate, es el de asegurarse de el poder supremo del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, si es que de la jefatura de Estado, dependiendo de cuáles son los regímenes políticos que salgan del debate constituyente, sea presidente con primera ministra, en fin, lo que sea, pero en la cúspide del poder ejecutivo tiene que recaer allí un poder supremo sobre las Fuerzas Armadas, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. No puede hacerse la distinción que solo en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz, no, en fin, eso tiene que ser un poder que está fijado permanentemente. Y en segundo lugar, que ese poder tiene que estar equipado con todos los instrumentos que se necesitan para ejercer ese poder, que no sea cosmético, sino que sea real. En las circunstancias actuales y actuales de antes también, el presidente o la presidenta era una pobre figura solitaria allí en la cúspide del poder, enfrentados a grandes burocracias que les presentan presupuestos complejos, que les presentan planificaciones complejas, etc. Y el presidente solo tiene aquí alguna burocracia de algún ministerio, muy débil, la del Ministerio de Defensa, por ejemplo, y el presidente o la presidenta o el jefe de Estado necesita equiparse con las herramientas que se necesitan. Por eso hemos propuesto la creación de un Consejo Nacional de Política Exterior y Defensa, que sea un órgano con personal permanente de asesoría al Poder Ejecutivo sobre estas materias, que sea una fuente de insumo permanente para la política exterior y la defensa nacional, y que, dicho sea de paso, pero no quiero meterme en terrenos que seguramente va a tocar Javiera, que también deben ser correspondidos con tales equipamientos en el propio Congreso. El Congreso tiene que tener un centro de análisis de políticas de defensa y exterior. Otras constituyentes han propuesto órganos similares para materias de hacienda y de finanzas. Bueno, en el terreno de la defensa esto tiene que ser casi de perogrullo. Entonces, afirmar este poder supremo del Ejecutivo, acompañado de un mayor rol del Congreso, que hoy no tiene, porque es parte del elemento democrático y participativo, es que esto debe estar apoyado con elementos concretos que permitan materializar este poder, con capacidades, con un Ministerio de Defensa que sea real en términos de sus capacidades de conducción civil, donde hayan civiles formados y preparados para sus funciones en este terreno. El presidente o el jefe de Estado, la jefa de Estado, tiene que ser capaz, o sea, tiene el poder de nombrar al a los comandantes en jefe y también al jefe de Estado Mayor conjunto, en un contexto en que la jefatura de Estado Mayor conjunto tiene que fortalecerse por la importancia que tiene lo conjunto en unas concepciones modernas de la fuerza militar, que son de eficiencia, por una parte, y por otra parte de potenciación de su capacidad, y también de facilitar la conducción político-civil sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, designa al comandante en jefe, al jefe de Estado Mayor, propone una política de defensa nacional que es sometida al Congreso de manera regular y que el Congreso debate con sus propias capacidades
desarrolladas para tal efecto, y también, por supuesto, puede remover a estos mismos jefes que nombra, informando al Congreso. Y la mención que se haga de las Fuerzas Armadas en la Constitución debe ser muy breve. No debe ser establecida como un gran capítulo en que aparezca como otro poder del Estado, sino que tiene que ser una mención que aparezca dentro de lo que son las funciones de gobierno, y que las Fuerzas Armadas son profesionales, no deliberantes, jerarquizadas, disciplinadas, forman parte del Ministerio de Defensa, se organizan en torno a un mando conjunto y contribuyen a la legítima defensa del Estado y del país frente a amenazas externas. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, profesor Agüero. Seguimos con Javiera Asensio. ¿Estás por ahí, Javiera? Muchas gracias. Aquí estoy. Bueno, Javiera es abogada de la Universidad de Chile. Trabajó como asesora de los ministros Burgos y Gómez durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Es coordinadora legislativa de la bancada parlamentaria de Revolución Democrática y además es miembro de Rumbo Colectivo. Así que toda una experiencia que nos va a poner hoy día a reflexionar lo que diga Javiera. Adelante, Javiera, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Mireya, por la presentación y por la invitación. Y a través tuyo a todo el equipo del Instituto de Asuntos Públicos que ha organizado este espacio de conversación. Bueno, muchas gracias también a Felipe, a Marco y a Ricardo. Es un honor compartir este evento con ustedes. Y estas palabras de agradecimiento no son solamente de buena crianza, ¿ya? Quiero decir que son muy sinceras, porque sabemos que precisamente los debates en torno a defensa y Fuerzas Armadas pertenecen generalmente a círculos bien cerrados, ¿ya? Principalmente de personas que están vinculadas a este mundo y con poca presencia civil y de mujeres. Por lo que creo que cada oportunidad de discusión abierta sobre estas materias es un aporte a la construcción de masa crítica y finalmente es un aporte al fortalecimiento de nuestra democracia. Así que eso para comenzar. Quería partir un poco con la discusión actual, justamente, y si bien me imagino que esto lo van a abordar los convencionales aquí presentes, yo me fijé así rápidamente en cómo iban las iniciativas populares de norma. Por lo menos al día de ayer habían 34 iniciativas relacionadas con Fuerzas Armadas, pero no había ninguna que superara las 15.000 firmas. No sé si hoy día alguna lo habrá logrado, pero al menos ayer estaban un poco distantes de ello. Y habían otras varias que tenían poquitas firmas, ya lo que también da cuenta un poco de la necesidad quizás de ampliar justamente estas discusiones. Y vi que además habían 3 iniciativas convencionales de los sectores de la derecha que ya estaban presentados, y de ahí yo creo que uno, así mirándolo un poco como a abuelo pájaro, uno se da cuenta un poco de cuáles son los temas que están en la discusión. Y entre ellos, efectivamente, el tema de, no necesariamente planteado como autonomía, pero sí de la sujeción al poder civil es un tema. Y ahí, bueno, hay varias como tópicos quizás que uno puede abordar, que los abordó además, creo muy latamente Felipe, respecto a si se requiere o no un capítulo especial, lo que señalaba sobre la sujeción más estricta a la autoridad civil, las funciones de las Fuerzas Armadas, principalmente su extensión no solamente a seguridad externa, sino también a la seguridad interna, entre otros tópicos. Yo a través de estos minutos, que entiendo que tiene más sentido como disparador de una conversación que para cerrar una discusión, quisiera de todos modos argumentar la importancia de entender las Fuerzas Armadas como un servicio del Estado destinado a participar de la defensa nacional bajo el control de las autoridades civiles pertinentes y con controles democráticos, no solo ex post, sino también en la generación de la política de defensa, entre otros tópicos. En ese sentido, respecto de la autonomía, yo también coincido con Felipe. Yo creo que no se trata de suprimir la autonomía, yo creo que hablar de que no van a tener autonomía es un poco absurdo, ¿ya? Sino que se trata de menos autonomía. Y básicamente esto de que se trate de menos autonomía, entiendo que
Claro que evidentemente no se trata de terminar con la autonomía completa de las Fuerzas Armadas, pero sí que responden a un diseño del Estado en donde ellas ejercen profesionalmente una labor bajo la conducción del presidente de la República, y esta pregunta en el fondo, o esta disminución de las autonomías, responde a la necesidad de terminar con una autonomía que se ha ido adquiriendo por falta de controles democráticos. Ahí entonces yo creo que también quizás me repita un poco con Felipe, pero creo que es importante en el fondo volver a señalar que esta autonomía también deriva primero del capítulo especial como poder de seguridad. Recordemos que las Fuerzas Armadas fueron establecidas por la Constitución como garantes de la institucionalidad, y esto en el fondo de todos modos le abrió un montón de puertas que ya conocemos. Además, esta autonomía deriva de espacios de discrecionalidad que permite el concepto de seguridad nacional. Felipe explicó muy bien recién, así que no me voy a referir mucho a eso, pero justamente en el fondo este concepto que se usa como un poco como bolsa de payaso, es la que Yo creo que tiene la puede BTR. ver en las operaciones. También. Que nos caímos, Javiera, no sé, yo al menos, alguien se cayó. ¿Tú? También parece. Ahora sí. ¿En serio? Sí, ahora Ay, sí. pero hablé después ¿me escucharon después de que me presenté? Nada. No. Chuta, ya. Lo de la discrecionalidad, quedamos en discrecionalidad. Ahí yo me perdí, por lo menos no sé si el resto estamos está ok. Entonces, okay. claro, era justamente era referirme en el fondo a la autonomía, a la autonomía como que se da por los espacios de discrecionalidad que permite el concepto de seguridad nacional, y por otro lado a la autonomía en las operaciones que desarrollan militarmente sin mayor control civil, pero también en la cantidad de espacios de discrecionalidad que las mismas normas dejan a los mandos militares, ¿ya? En la carrera militar, en distintos ámbitos que si uno revisa la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, puede encontrar, ¿ya? Y eso también, esos grados de discrecionalidad sin mayor control civil son los que han permitido también espacios de opacidad en las decisiones, y un entendimiento muy laxo de las excepciones al principio de publicidad, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, siempre me gusta destacar en el fondo que hoy día las juntas de selección y las juntas de calificaciones, en el fondo las juntas no tienen la obligación de fundar sus decisiones y son secretas, ¿ya? Y ese es un gran espacio de discrecionalidad que se entrega a los mandos de las Fuerzas Armadas, y que hoy día, en el momento que estamos viviendo, creo que no son sostenibles, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, a mí me tocaba hablar un poco del rol del Congreso y los estados de excepción. Y acá solamente quiero decir unas pocas ideas, básicamente para dejar también los comentarios de los convencionales. Pero yo creo que acá, bueno, la autonomía evidentemente tiene que ser limitada con controles democráticos del Congreso, ¿ya? Y aquí no solamente me refiero a las labores de fiscalización tradicional, que efectivamente creo que además tienen que ser reforzadas, lo que, bueno, eso es un debate también que existe hoy día en temas de régimen de gobierno y todo, pero las posibilidades de fiscalización del Congreso en general son bien escasas. Pero más allá de las labores de fiscalización y de este control posterior, creo que el Congreso tiene que participar, digamos, de la política de defensa de la cual hablaba Felipe. En el fondo, acá, si bien las Fuerzas Armadas responden al presidente de la República, pero el Congreso, como órgano de representación democrático, debería tener una participación en la aprobación de una política de defensa nacional. Y una política, entonces, que en el fondo no solamente no entiende a las Fuerzas Armadas como el único actor de la defensa, sino como parte de la defensa nacional, de también las relaciones exteriores, etcétera. Hay otros actores que son parte de esta política,
Y eso también va a permitir en el fondo que exista rendición de cuentas, exista una participación, que la ciudadanía también logre comprender cuál es la labor que realizan las Fuerzas Armadas, que por lo tanto también se acerque mucho más a ella, pero también a entender de que las labores, que las labores de las Fuerzas Armadas que ellas realizan tienen límites, que efectivamente hay labores que pueden realizar y hay labores que no pueden realizar, ¿ya? Que estos casos excepcionales no derivan discrecionalmente de las autoridades de turno, sino que derivan también de la ley y justamente de los poderes del órgano de representación, ¿ya? Entonces ahí yo creo que es muy importante que ojalá la nueva Constitución consagre un rol del Congreso en la aprobación de una política de defensa nacional, justamente que delimite las funciones y que señale cuáles son las condiciones en las cuales las Fuerzas Armadas pueden dedicarse a una labor distinta a la labor estrictamente militar para la cual están llamadas a ejercer. Y ahí, por ejemplo, están las labores de protección civil, las labores humanitarias, ¿ya? Pero, y ahí también creo que hay que ser bien enfático, que en ningún caso estas excepcionalidades debieran conducir a la intromisión de las Fuerzas Armadas en labores de orden público. Ahí, en el fondo, yo creo que cada vez que se utilizan a las Fuerzas Armadas para labores distintas, son en el fondo por déficit de otros órganos del Estado, ¿ya? Y utilizando la expresión que utilicé hace un rato atrás, justamente las Fuerzas Armadas no son el bolsillo de payaso al cual tiene que echar mano el Estado cada vez que tiene un problema que no puede resolver, ¿ya? Eso yo creo que también debe quedar de cierta forma tras la concepción de las Fuerzas Armadas en este diseño. Por otro lado, en cuanto a los estados de excepción, yo creo que hay varias preguntas que hay que hacer. Bueno, la primera, la más básica, es si efectivamente son necesarios o no son necesarios los estados de excepción. Yo tiendo a pensar que sí, pero lo importante es que, en el fondo, es la regulación de estos estados de excepción y que efectivamente sean de excepción y no naturalicen una relación que permite abusos de poder o que permite restricción de derechos fundamentales de manera permanente. ¿Cuántos estados de excepción? También es algo que hay que preguntarse. ¿En qué caso? ¿Cuáles son esas causales de excepción que los habilitan? Y sobre todo, ¿quién controla, digamos, esto? ¿Cuáles son los roles del Ejecutivo, del Poder Judicial en el control de este estado de excepción? ¿A quién le responden? ¿Cómo se realiza la rendición de cuentas? Yo creo que hoy día también ha quedado bien claro que esta renovación permanente de estados de excepción tienen una escasísima rendición de cuentas, y finalmente es una entrega de poder a las autoridades de manera que además es ineficiente, digamos, porque hemos visto que no existen muchos resultados, porque justamente no es la respuesta que se requiere, ¿ya? Sino porque se está utilizando una respuesta militar a un problema que no es militar. Pero ahí yo creo que hay que, en el fondo, justamente pensar, y en ese estado de cosas, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas dentro de los estados de excepción, y cuánta responsabilidad también ellas tienen que asumir cuando se trata además de conflictos que de repente son conflictos que debiera poder asumir el Estado de otra manera. Eso, la última reflexión es que también estuve viendo, hay varias iniciativas populares de normas que reflejan una inquietud social de que las Fuerzas Armadas sean productivas y presten utilidad social en tiempos de paz. Y yo creo que también es bueno explicar, en el fondo, que restringir la autonomía de las Fuerzas Armadas también implica restringir las funciones de las Fuerzas Armadas y circunscribirlas, bueno, a la función que la constituyente decida, digamos, ¿ya? Pero esa función tiene que estar ligada a la defensa nacional, a la defensa de la integridad del territorio, en el fondo, y excepcionalmente labores humanitarias, de protección civil, siempre en el marco de la ley, pero en ningún caso labores de orden público, ni tampoco para realizar estas labores que también Felipe explicaba, que finalmente se realizan bajo el concepto de polivalencia, pero que responden a un déficit del Estado, ¿ya? Eso, entonces creo que esta es una reflexión o sea, este es un momento que invita también un poco a pensar cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en un Estado democrático y cuál es el rol
justamente de todos los órganos del Estado y la participación de todos ellos en general, no solamente en sistemas militares, sino que en una concepción democrática de la defensa nacional. Eso. Súper. Muchas gracias, Javiera. 13 minutos. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante ambas. Me parece que ya hay temas que se van repitiendo, el tema del concepto de seguridad nacional, el tema del Estado y las Fuerzas Armadas dentro del Estado como una agencia más, el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia. Así que a partir de eso ahora vamos a seguir con nuestros invitados de la convención para que nos den sus reflexiones y cómo lo han visto también desde donde están ahora, que es discutiendo la nueva constitución que nos va a regir a todos. Vamos a partir en orden alfabético por Marcos Barraza. Marcos, muchas gracias por estar acá hoy día. Él es convencional del Distrito 13, que implica los lugares de El Bosque, La Cisterna, Los Pejos, Pedro y Reserva, San Miguel y San Ramón. Las voy a leer para que nos vamos ubicando que no solamente hay invitados, también gente que es fuera de la región metropolitana, que es Ricardo Montero. Él es psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, fue subsecretario de Previsión Social entre 2014 y 2015, y además fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Bachelet entre 2015 y 2018, y es miembro del Comité Central y de la Comisión Política del Partido Comunista. Marcos, muchas gracias por estar acá. Tus 15 minutos para que nos cuentes tus reflexiones y tus opiniones. Hola, gracias por la invitación al INAP y al grupo de estudio que posibilita este intercambio. Agradecer a Felipe, a Javiera por las presentaciones y disponerme a comentar. Yo parto de una premisa, o sea, tratando de responder de manera transversal qué debe decir la Constitución sobre las Fuerzas Armadas, sobre sus atribuciones y autonomía y la relación entre las Fuerzas Armadas con el Ejecutivo y el Congreso. Lo primero es que yo creo que la actual Constitución redacciona el rol de las Fuerzas Armadas en la misma Constitución. Hay excesivas menciones que en los hechos van construyendo una racionalidad y una lógica en términos de soberanía que está acotada o restringida a un problema militarizante de manera excluyente y a una concepción de seguridad nacional que también es propio de un enfoque ideológico que le da una primacía a las decisiones militares por sobre otras consideraciones. El estado de excepción en el 18 de octubre, así en mi opinión lo refleja. Yo soy más bien partidario de la idea de que efectivamente las Fuerzas Armadas sean vistas como un servicio más del Estado, que en términos de una definición más amplia de defensa nacional cumplen un rol estratégico, pero con una consideración fundamental que es incrementar los controles públicos y la transparencia respecto de los actos decisionales que tienen las Fuerzas Armadas y las implicancias que estos puedan tener. Afortunadamente, creo yo que, no creo que en todos los constituyentes de la Comisión de Sistema Político existan, es evidente que no existen las mismas consideraciones de valoración ideológica y política sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tengo la impresión de que hay más bien miradas comunes respecto a una lógica más bien minimalista en términos de redacción de lo que quede textualizado en términos de Fuerzas Armadas, con digamos la idea más bien de ir desconstitucionalizando el carácter de las mismas y más bien situándolo en el espacio legal. Eso no implica y no obsta que tengan que haber definiciones, claramente, pero las que posibiliten, digamos, un rol de las mismas que no les den el carácter de otro poder del Estado, y eso es fundamental. Creo que por lo mismo hay que reducir la autonomía de las Fuerzas Armadas o su nivel de incidencia transversal en las decisiones del país, pero y esto también pasa porque se pueda distinguir
en dos artículos distintos, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Orden y seguridad tiende a ser asimilado a una concepción militarizante, con las implicancias y las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de la seguridad pública, que no cumple con efectividad el rol que debiese cumplir. Aquí hablo desde la casuística, lo que voy a decir. Yo he estado en el territorio en PAC a propósito de las fuerzas de orden y seguridad, y todos saben dónde venden drogas, menos ellos. Son los únicos que no están enterados dónde ocurre el ilícito. Y eso tiene que ver también con el rol que se les atribuye o que los homogeniza con las Fuerzas Armadas. Por lo mismo, es clave, a mi entender, que el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas sea la presidenta o el presidente de la República, que tenga la supremacía respecto al control en todos los tiempos, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, que el nombramiento del comandante en jefe sea con acuerdo del Congreso, pero que la remoción sea prerrogativa exclusiva del presidente o la presidenta de la República. Consagrar algunos principios en esta lógica más bien minimalista de funcionamiento que permitan la reformulación legal, por ejemplo el apego irrestricto a los derechos humanos o el carácter democrático en su composición, a propósito de las escuelas matrices. Creo que esto en el campo constitucional, para que dé paso a una legislación de otro tipo. Creo que sí hay que hacer una mención explícita al carácter integral de la defensa nacional, de una política de defensa nacional que incorpore a diferentes actores de la institucionalidad. Creo que la discusión respecto de la polivalencia es legítima, sin embargo es en el contexto de una nueva redacción constitucional del carácter de las Fuerzas Armadas. No parece natural o deducible que la polivalencia se dé en los términos que hoy día se plantea. Creo, a propósito de lo planteado por Felipe, si no me equivoco, que así como el Congreso de la República tiene que tener, digamos, centros técnicos, unidades especializadas que le permitan tener una accountability, por ejemplo, en materias de presupuesto de la Nación y Hacienda, en política de defensa también es necesario. Ahora, en el entendido de que hay un traspaso significativo de atribuciones por parte del Ejecutivo hacia el Legislativo, y eso supone fortalecer un poder legislativo que en términos de información confiable no cuenta hoy por hoy. Creo que en el tema de los estados de excepción hay que dar una discusión. Nosotros, en el caso de la bancada comunista, presentamos una indicación, una norma, una propuesta de norma que establece el rol de las Fuerzas Armadas en estado de excepción en dos hipótesis: en calamidad o desastre o en su defecto respecto de conflicto bélico exterior, que son, a nuestro entender, las únicas dos hipótesis donde las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol en términos de orden público. La noción de conmoción pública es demasiado amplia en términos de darle un rol a las Fuerzas Armadas, y a nuestro entender esa atribución de conmoción pública en términos de orden público remite exclusivamente a las fuerzas de orden y seguridad y no a las Fuerzas Armadas, sino estaríamos replicando la lógica de la seguridad nacional que se reflejó, entre otros, en el levantamiento del 18 de octubre. Ahora, evidentemente que esto implica debatir con precisión, con detalle, cuáles son las atribuciones del Congreso respecto de la definición de estado de excepción, cuáles son los quórums que se requieren. Creo que hay mucho ahí en lo que se pueda innovar, pero en definitiva más bien optamos, digamos,
por excluir a las Fuerzas Armadas, digamos, de esa hipótesis de conmoción interna. Y nos parece que en términos generales debe prevalecer en términos de redacción el minimalismo en la Constitución y una lógica que la sitúe dentro del concierto de la defensa nacional en términos de Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y otros que deban ser claves para este periodo, pero desde la noción o racionalidad más bien de un servicio público del Estado. Eso. Muchas gracias, Marco, por tu presentación y tu reflexión. Vamos ahora a dar la bienvenida para que nos comente sus ideas a Ricardo Montero Allende. Él es convencional por el distrito 18, que incluye Parral, Cauquenes, Chanco, Colbún, San Javier, Linares, Longavilla, Herbas Buenas, Peyúgue, Retiro y Villa Alegre. Ricardo es abogado de la Universidad Católica, es máster en Defensa y Seguridad por el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, Estados Unidos, es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona en España, fue secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma Carabineros entre el 2019 y 2021, y jefe de gabinete del ministro de Defensa entre el 2014 y 2015, de Interior y Seguridad Pública entre 2015 y 2017, y es además militante del PS. Ricardo, adelante. Muchas gracias, Mireia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Javiera. Marco, ya nos habíamos visto hoy día, ayer, muchas veces. Un gusto volver a compartir otra instancia. Muchas gracias por la invitación. Me alegro muchísimo que podamos discutir estos temas esenciales para la democracia y que en Chile muchas veces se quedan atrás. Ya llevan décadas demasiado atrás y hemos pagado consecuencias muy graves por eso. Quería hacer 4 puntos, una pequeña referencia a la convención en que estamos, un diagnóstico general, comentando las presentaciones, por cierto, un análisis a nivel constitucional y algunas propuestas que hemos venido trabajando con diversos grupos. Respecto a la convención, nosotros estamos trabajando en el primer informe de la comisión número 1 de sistema político. Esa comisión entrega su informe el 15 de febrero y de los 7 temas que nos entrega el artículo 62 del Reglamento General de la Convención, vamos a hacernos cargo de 5. En el segundo informe nos vamos a hacer cargo de las relaciones exteriores y además de seguridad pública, defensa nacional, rol de las Fuerzas Armadas en el régimen democrático contemporáneo. Así que este es un debate que viene en un muy buen momento, aunque sea enero, aunque sea fines de mes, que para nosotros no hace mucha diferencia, pero bueno, la última opción de presentar normas para constituyentes, porque las iniciativas populares siguen juntando firmas, pero la entrada de iniciativa ya terminó, para constituyentes el 1 de febrero, próximo martes, y ahí ya se acaba. Entonces esto viene a cerrar esta etapa de dar de vuelta al tema constitucional vinculado a Fuerzas Armadas. Y ese es el primer punto que quería hacer respecto al diagnóstico. Cuando hablamos en el seminario Fuerzas Armadas, demasiada autonomía, o necesitamos que sea menos la autonomía, la respuesta es sí, sin lugar a duda, pero plantearía el debate a ampliarlo en 2 términos. El primero, creo que es muy importante analizar esto en el contexto de la defensa nacional, entregar un paraguas un poquitito más amplio, porque creo que focalizar los debates en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, los debates vinculados a la seguridad, entendiendo que son debates complementarios pero separados, creo que nos hace errar un poco en el diagnóstico. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi humilde opinión, el problema principal que tenemos en el caso de Chile es un problema civil. Nosotros llevamos 30 años desde la transición de la democracia al término de la dictadura, llevamos ya 30 años, está la reforma del 2005 que hizo, que hacía referencia a Felipe, y todavía no nos podemos hacer cargo de esto desde el poder civil. Y hay un montón de cosas más que voy a comentar respecto a la autonomía en particular, pero si ustedes me dicen dónde sitúo yo el problema que tenemos, o dónde sitúo el inicio de lo que tenemos que avanzar, está en el nivel político, no está en las Fuerzas Armadas. Y creo que ese cambio en el diagnóstico es muy importante. Yo creo que hay una ausencia de preparación respecto a los civiles en materia de defensa. Ha habido poco interés. La derecha no fue gobierno los primeros 20 años, la izquierda se replegó.
¿Qué pasó? Los militares fueron al frente y tomaron ese espacio que está vacío. Uno ve la institucionalidad del Ministerio de Defensa y uno lo compara con países desarrollados, que nos gusta compararnos siempre, y nos falta bastante. Hay una relación 1 a 1 en la graduación militar con la graduación civil, y eso no pasa hoy día en Chile. En Chile gran parte de la asesoría es por parte de funcionarios que llevan muchos años, grandes amigos completaron 28 años, 27 años en el Ministerio de Defensa, civiles, y los otros son militares en retiro que llegan a tomar esas posiciones. Entonces creo que hay un déficit gravísimo a nivel de defensa y mayor a nivel de seguridad en materia de civiles preparados que se metan en estos temas, que los estudien en profundidad. Acá hay varios de ellos, pero es una comunidad que nos topamos en varias partes, y es una comunidad bastante reducida para el desafío que eso implica. Uno ve hacia atrás y analiza los ministros que han sido nombrados en el Ministerio de Defensa, las y los subsecretarios, y la mayoría de ellos no son personas que se hayan especializado en políticas públicas de defensa, en materias vinculadas a la defensa. Entonces creo que ahí tenemos un déficit civil, antes de entrar a analizar cuál es el problema a nivel de las Fuerzas Armadas. Ahora, también es cierto, y acá en la segunda parte del análisis, que tenemos un problema estructural. Nosotros hemos estado investigando con Pablo Contreras, con Sebastián Salazar, en materia de seguridad y en materia de defensa, un tema aburridísimo pero esencial, que es la normativa. Y tratamos de buscar textos de referencia y no encontrábamos, o sea, no hay textos que analicen la normativa del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, y todo ahí hacia abajo. Lo mismo en materia de seguridad, son muy pocos los textos que analizan. Y lo que nosotros nos dimos cuenta, yo soy parte de un estudio que hicimos en materia de seguridad, pero también replicó el mismo estudio, lo había hecho Sebastián y Pablo en materia de defensa, y es que hay una autonomía, que es el título de este seminario, de esta exposición, que es una autonomía legal. O sea, legalmente están entregadas hoy día las atribuciones para que esos amplísimos márgenes de autonomía tengan un respaldo a nivel constitucional, a nivel orgánico constitucional, a nivel legal, y de ahí también reglamentos y otros cuerpos normativos. Entonces, efectivamente, hay una estructura completa que respalda esta autonomía. Felipe ha dado un montón de ejemplos, Javiera también, y si lo analizamos por parte a nivel constitucional, ahí está la base. Yo le subiría la apuesta incluso a lo que decía Felipe. Yo diría que la seguridad nacional es uno de los 2 o 3 pilares esenciales de la Constitución del 80. Hay un Estado que se repliega, un mercado que se despliega, un mercado que está protegido por la Constitución, derechos sociales que no están protegidos por la Constitución, y la línea transversal de todo esto, yo diría casi la visión social, es la de la seguridad nacional. Una visión de una doctrina política con una clara tendencia y carga ideológica en un contexto de Guerra Fría que se vino replicando hacia adelante. Varios de ustedes, los que nos están escuchando y nos están viendo acá, son especialistas, pero cuando decía Felipe los ejemplos de dónde estaba la seguridad nacional, no es una broma, está en cada una de las partes que él dijo. Si uno cuenta seguridad nacional, seguridad de la nación, está mencionada 25 veces. Y esa es parte de la estructura de la Constitución actual. No es casualidad que tenemos el capítulo 11 de las Fuerzas Armadas y de Orden, el capítulo 12 del COSENA, que por lo demás todavía mantiene que si se arma la reunión y se arma a la línea de la Constitución, entran los comandantes en jefe y se quedan afuera el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Eso dice la Constitución. Es facultad del presidente si los deja entrar o no los deja entrar. Pero eso es lo descuadrado de la estructura que está ahora. Están las atribuciones que se le entrega en materia de defensa nacional a las Fuerzas Armadas, a los chilenos, no a otras personas, a los chilenos en específico, y además al Estado. Y esto nos plantea un problema, porque esa lógica está muy marcada en los estados de excepción constitucional, entre el 39 y el 45, y está resguardada, a mi juicio, por un tema que hacía referencia Javiera, que es el tema de transparencia, probidad y rendición de cuentas. El artículo 8, que es el gran avance de la última década en materia de publicidad, pero que también aplica a temas de transparencia y en parte rendición de cuentas, está redirigido a través de un transitorio que es permanente al 436 del Código de Justicia Militar.
Entonces hay una opacidad absoluta que no permite saber qué es lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Se ha avanzado, es cierto, pero hoy día los civiles todavía no tienen capacidad de entrar a ver qué es lo que hay, cuántas personas son, cómo se mueven, dónde está el presupuesto. Eso no tiene hoy día las herramientas del poder civil para hacerlo, y no hay herramientas legales para que la población pueda entrar a tomar un rol más protagónico. Y acá, como parte del diagnóstico, creo que esa consulta es fundamental. ¿Cómo hacemos entrar a dialogar a la población en general con algo tan esencial como la defensa? Si uno entra, como Marco hablaba que es estratégico, lógico que es estratégico para el país, y ese es el nivel de importancia. Pero si uno empieza la discusión de uno a uno de cuánta benzina gastan los F-16, o el combustible que sea, se pierde esa discusión, y hay que tener un nuevo pacto con la ciudadanía al respecto. ¿Cómo hacemos entender la importancia de la defensa nacional? Dentro de eso, la comunicación con la sociedad es fundamental. Dentro de eso, la inclusión de la mujer es fundamental. O sea, no podemos pensar en Fuerzas Armadas hacia el futuro si no avanzamos más rápido en paridad. No basta la carrera lineal para esperar que entren más mujeres. Si hay una convención constitucional que es paritaria, si el próximo Congreso va a ser paritario, si el Estado está pensado de forma paritaria, hay que apurar el tranco, porque es fundamental que la sociedad, en su reconocimiento de paridad, dialogue con sus propias Fuerzas Armadas, porque si no se produce un quiebre del cual todavía somos parte. Respecto de estado de excepción constitucional, lo voy a tocar brevemente porque ya me quedan pocos minutos, pero para abrir el tiempo para el debate, también es algo que, 5 me quedan ya, también es algo que viene directamente de lo que venimos describiendo a nivel constitucional, a nivel de esta doctrina de la seguridad nacional. ¿Cómo va a ser lógico que un presidente, ni siquiera va a meter la legitimidad que tenía ese presidente en ese momento, decreta un estado de excepción constitucional y nos vamos un año en banda? Un año en que no hay ningún tipo de control, hay un control formal de la Contraloría y no hay absolutamente nada. Y cuando extiende, tampoco hay ni un argumento de fondo. Y lo que es peor después, para también ser autocrítico, cuando llega al Congreso pasa también de un día para otro. O sea, no hay exposición, no hay rendición de cuentas, cuánta plata se gastó, cuál fue el objetivo de la medida, funcionó o no funcionó, cuál fue la diferencia, por qué no policía. Puede ser que se necesitaba y que fuera un año, pero no puede ser ese nivel de discrecionalidad. Son cosas que estamos acostumbrados y no son normales en democracias modernas. Uno puede decir, sí, pero en otros países, en Francia, están en el aeropuerto. Sí, porque la amenaza principal es terrorismo, pero no es un virus. No es normal tener a un militar boina negra con un fusil de guerra en una feria libre, como vimos en una portada de uno de los principales diarios. ¿Resguardando qué? O sea, ¿cuál es la situación en estado de excepción que necesitamos a una persona con entrenamiento militar especial con un fusil resguardando un virus? Es de un descuadre absoluto. Y es parte también del proceso de securitización que hemos vivido durante la última década, que nos va pareciendo cada vez normal. Número de estado de excepción desde 1990 al 2010, 0. Número de estado de excepción constitucional desde el 2010 hasta la fecha. La última vez que conté, y dependiendo del criterio, más de 26. Y parece que es algo ya normal, ya nos pusimos un año, antes llevábamos 3 meses, y ahora también estamos discutiendo, hay una zona en el país que está militarizada, contra toda la experiencia comparada. Entonces creo que hay que darle un giro a la forma en que entendemos la seguridad en general y en particular en estos temas. Propuesta nuestra, tiene que estar clarísima la subordinación al poder civil. Eso parte que el presidente es el jefe absoluto, sin discusión y punto, en cualquier momento, en cualquier estado, sin estos resquicios de cómo está escrito ahora. 2, separación absoluta de las policías con el tema de la defensa, seguridad interior y defensa separada. 3, bueno, todo lo del civil, subordinación, disciplina, no deliberante, a diferencia de cómo está haciendo ahora, tiene que estar también recogido ahí. Lo conjunto hay que avanzar, ojalá a nivel constitucional, o sea, nos comparamos con OTAN, nos comparamos con experiencias comparadas y seguimos estáticos en las 3 ramas, con esta figura rarísima de 3 estrellas y 4 estrellas. 4, hay que avanzar en probidad y transparencia. El secreto y la reserva son esenciales en la defensa, pero son excepcionales. No puede ser la regla general para absolutamente todo, y mucho menos que sea extensible a las policías. Y 5, yo creo que necesitamos una referencia directa, aunque sea redundante, por la historia de Chile, por la forma de la Constitución, por cómo se va a generar la nueva Constitución, de una referencia directa a el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hay una excepcionalidad en las instituciones armadas del Estado.
una excepcionalidad absoluta. Y creo que esa excepcionalidad es razón suficiente como para hacer una referencia más intensa al respecto a nivel constitucional. Con esos 3 o 4 temas creo que es lo suficiente. Hay que desamarrar las leyes orgánicas constitucionales, por cierto, y eso permite para mirar la defensa nacional, las Fuerzas Armadas, de una forma distinta. Insisto, y con esto quiero ser clarísimo, con el protagonismo, primero, porque esa es la base del problema, en la responsabilidad del poder político, el poder civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien el tiempo y les agradezco por la reflexión. Tenemos ya un par de preguntas, no sé si después quieren entre ustedes, ustedes ya se hablan tanto entre ustedes que probablemente no tienen ningún secreto entre ustedes dos, pero igual sería interesante saber la discusión que puedan tener acá. Interesante porque hay varias cosas en común y también varias diferencias. Les voy a ir preguntando algunas de las cosas que nos están haciendo llegar para que, no sé, los convencionales o Felipe o Javiera lo puedan responder. Básicamente tiene que ver con el concepto de enemigo externo, porque si bien tenemos claro que el Estado, las Fuerzas Armadas son una agencia del Estado que tiene que estar encargado desde el punto de vista estratégico, como decía Marco, en términos de la defensa, la pregunta que nos hacen llegar es, bueno, ¿cómo definimos enemigo externo? Porque alguien podría decir que el medio ambiente, el tema del agua, en un mundo que cambia, sería una primera pregunta. Después, si se podría redefinir el concepto de seguridad nacional, por lo que yo les estoy escuchando a los 4, me parece que no. Pero ¿cómo se podría sustituir o cómo se podría reemplazar o de frente tendría que irse? Después, si no es el concepto de polivalencia, ¿hay otro o también habría que eliminarlo? Por ahí vamos las 3 primeras, si quiere dejamos esa y después vamos viendo las otras, ¿les parece? Ahí. ¿Alguien quiere responder? Felipe, perdón, no te veía la mano, perdón. No se te escucha. Bueno, sí, me tiro, pero con la esperanza de que me sigan mis colegas aquí en el panel. Muy brevemente, para arrancar esta discusión. Creo que el concepto de seguridad nacional es inútil. Augusto Varas lo ha definido como lo asociado a este concepto de un significante vacío, que da de una manera más compleja a entender de que no hay nada allí. O sea, es todo y al mismo tiempo es nada. Los propios expertos, cuando metieron este tema en la Constitución, pidieron definiciones y no lograban ponerse de acuerdo. Es decir, no hay una definición, no es útil, es solamente una referencia muy general para que permite esta ampliación de roles difusos. Además que sabemos, no lo hemos dicho aquí, pero que sabemos que viene con la connotación que le conocemos. O sea, la seguridad nacional en América Latina no es un término solamente vacío y neutro e inútil, es un concepto que ha tenido unas repercusiones de represión interna impropia de Fuerzas Armadas. Entonces, ¿con qué se puede reemplazar? No es necesario reemplazar, simplemente. Se puede vivir sin ese concepto. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, pero se puede hablar de orden interno, se puede hablar de defensa nacional y referirse a todas las cuestiones que necesitamos referirnos sin hacer uso de ese concepto. Lo mismo con la polivalencia es diferente. Con polivalencia no es necesario reemplazar el concepto, hay que acotar su uso. Polivalencia tiene un uso legítimo en su significado original, como decía, que es una fuerza moderna, eficiente, son fuerzas polivalentes en el sentido que son capaces, son flexibles para enfrentar en el campo de batalla numerosos o varios, por lo menos, escenarios diferentes y moverse con agilidad entre ellos. Pero hacer ese trasplante al campo de acción en la sociedad
es completamente ilegítimo y no corresponde. Entonces, el término de polivalencia para las Fuerzas Armadas en ámbitos más allá del estrictamente militar no corresponde, entonces tampoco debe ser reemplazado. Y finalmente, lo de enemigo externo, ¿qué es? Y cómo entra ahí lo de agua y medio ambiente. Bueno, aquí yo creo que hay que ser un poquito más tradicional. Enemigos externos son aquellos que presentan amenazas serias que vienen de potencias externas, de otros países, o de grupos que vienen de otros países. Esos son los enemigos externos. Bueno, nos dirán, bueno, que ahora las fronteras son muy difusas y todo lo que es externo es interno, etc. Bueno, es que allí es donde entran otros elementos de la defensa que no son militares, para tratar las distintas formas en que estas cuestiones pueden ser tratadas. Y hay que decir que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha sido ya tradicional, escuchar que son parte de las nuevas formas de las amenazas de la seguridad, que son la cuestión del clima, que son la cuestión del medio ambiente, que son los problemas de la tecnología, etc. Bueno, eso es parte de esta especie como de ampliación que permite la seguridad nacional, que es entender cualquier riesgo, cualquier problema como amenaza. Y cuando se habla de eso como amenaza, se habla entonces de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional, cuando no es un tema ni de seguridad nacional, porque no sabemos que el término ese no sirve, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, sino que de distintas agencias del Estado. Por eso que la defensa en realidad es una cuestión más amplia que lo estrictamente militar. Muchas gracias. ¿Alguien más en este tema o pasamos al siguiente conjunto de preguntas? No sé si Marco, Javier... Sí. Ricardo. Marco primero, que antigüedad constituye grado. Adelante, Marco. No, antigüedad y apellido, además apellido. Ya, bueno. No, mira, yo creo que la pregunta sobre qué se entiende por enemigo externo, que es más bien yo entiendo que la intención es poder operacionalizarlo. Y yo creo que si uno quisiera definir un concepto, es en base a las hipótesis de amenazas exteriores. Pero esas hipótesis de amenazas exteriores remiten en consecuencia a cuál es la definición de política de defensa nacional. No es un concepto estático, me da la impresión. Más bien es dinámico en el sentido de ver posibles amenazas exteriores respecto de la soberanía del país. En campos, soberanía alimentaria, a mí me parece que es un tema clave, para entender una dimensión más amplia que exclusivamente la agresión bélica externa. Ahora, dicho eso, y lo conecto con el tema de la polivalencia, yo creo que es posible pensar en una multifuncionalidad de las Fuerzas Armadas para diferentes ámbitos del quehacer nacional, pero la pregunta inicial es cuál es el tamaño de las Fuerzas Armadas y si se quiere reemplazar, si se quiere atribuirle a las Fuerzas Armadas responsabilidades que debiesen tener otras entidades u otros organismos. No me parece que sea un concepto que se derive naturalmente, no estoy diciendo que no tampoco, pero la pregunta es si las Fuerzas Armadas tienen que cumplir funciones en materia de incendios, esa es su tarea, o sea, tenemos que tener disponible un stock de Fuerzas Armadas, de estructura, infraestructura, para esa funcionalidad, y tiene que ver con el debate del tamaño, cuál es el rol que cumplen en el quehacer nacional. Y en tercer lugar, respecto de la seguridad nacional, yo creo que hay que excluirlo el concepto. Yo creo que es la fundamentación para políticas represivas y básicamente para perseguir cualquier idea que parezca contraria a la noción de soberanía que tiene esta seguridad nacional. No me parece que la deliberación de los países tenga que estar restringida por una atribución del poder militar, de las fuerzas militares, en desmedro de la capacidad de deliberación civil. No creo que ese concepto pueda estar presente en la nueva Constitución.
Ricardo. Muchas gracias, Marco. Sí, sumo un par de ideas. A ver, lo primero, creo que el término seguridad nacional no da para más, por ya lo que hemos explicado, lo que hemos conversado. Hay un debate académico también bastante profundo y nutrido, como con varias interpretaciones. Está el tema de seguridad nacional, vinculado con todo lo que hemos hablado. El 94 viene seguridad humana, que ha tenido varias interpretaciones, y tiene ahí un manual bien interesante de aplicación, se amplía a varios otros ámbitos. Japón lo tomó con una interpretación, Canadá con otra interpretación, lo han ido desarrollando, se ha movido, algunos tienen una muy buena valoración, otros no tanto. El 2003 está la seguridad multidimensional de la OEA, que tomando algunos elementos de ahí intenta hacer un avance, también suma algunos otros, el término creo que se utiliza son amenazas no tradicionales también dentro de este concepto de seguridad, y creo que es un debate doctrinario muy rico, muy interesante, permite entregar varias herramientas. Algo escribimos con Ana María Silva al respecto a propósito de la nueva Constitución, pero creo que está más ahí. Si yo tuviera que tomar como dos definiciones macro, es decir, uno, seguridad nacional, por todo lo que hemos explicado, ya no da. Yo incluso, especialistas, que uno no diría que son de izquierda, ni siquiera de centro, dicen, oye, ¿por qué nos vamos a seguir complicando con esto? Esto está superado desde otra época, no es un término que tiene que ser lo más importante para una constitución, que todos entendamos más o menos lo mismo, y que para nosotros, para todos tenga una significación más o menos similar. Ahí yo creo que hay dos elementos con los que hay que trabajar. Uno es con el tema de democracia. Sé que el término seguridad democrática está ensuciado por ahí en algún país, especialmente vinculado a seguridad interior, pero democracia y respeto a los derechos humanos creo que son una triada que tiene que ir más o menos en conjunto. Construcción de paz, creo que por ahí va, pero es el tema de la seguridad, haciendo la distinción entre la defensa y la seguridad interior. Respecto a lo de la polivalencia, estoy de acuerdo con lo que plantea Felipe. Lo que no puede ser es una excusa, no puede ser un comodín para cualquier cosa que nos acomode. Y respecto, bueno, y Marcos ahí, Felipe también hicieron referencia al tema amenazas o enemigos. Creo que hay que hacer una diferenciación, hay un vínculo en términos muy amplios, que puede ser un país, puede ser un grupo, puede ser un tema terrorista, que ahí hay una cosa, y hay otro que está vinculado, puede ser también vinculado a los ciber, en todas sus variantes, y hay otra cosa que es cambio climático, que es pandemia. Creo que esa línea hay que mantenerla separada, puede ser complementaria, las Fuerzas Armadas han sido esencial en eso, pero son temas separados, no se puede meter al mismo saco un país con un virus, o por otro lado un grupo terrorista con el cambio climático, ¿no? Son materias que hay que establecer una línea y hay que tener un trato distinto. Eso, por ahí lo dejo. Muchas gracias, Ricardo. Un par de más de temas que para ir cerrando ya en hora que estamos cansados. Perdón, Javiera, cuente. Quiero agregar una cosita nomás. Diga. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado acá. Solo quiero agregar que también en esta discusión del enemigo externo, yo creo que sería bueno también en la nueva Constitución señalar justamente y circunscribir también la labor de las Fuerzas Armadas en el marco de la Carta de Naciones Unidas, ¿ya? En el fondo, acá también hay que reconocer de que existe un marco para la acción de las Fuerzas Armadas y que tiene que estar en el fondo contemplado dentro de la Carta de Naciones Unidas cuando se habla de la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Entonces, yo creo que eso es justamente como, o sea, ojalá también eso pudiera quedar consagrado para que pudiera circunscribir también un poco la labor de las Fuerzas Armadas. Buen punto. Gracias, Javiera. Con respecto nos hacen alguna pregunta sobre el Consejo de Seguridad Nacional. Ricardo lo planteó por ahí, sería interesante saber si se eliminaría, qué piensan ustedes, cómo lo han pensado, sacarlo, etcétera. Y finalmente un tema con respecto al rol de la Contraloría y el Poder Judicial en el tema de Fuerzas Armadas. Yo no sé si lo han pensado, cómo lo ven también en el tema constitucional, y el tema de si habría variación en la relación del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas si es que hubieran distintos sistemas de gobierno, uno semipresidencial o uno presidencial, incluso parlamentario, como algunos sectores han planteado. Yo creo que por ahí terminaríamos para ir ya cerrando y agradecerles la presentación de ustedes cuatro. No sé si alguien quiere tomar la palabra.
Y los estados de excepción, alguien pregunta si se deberían eliminar por el tema de lo que ha pasado en el Wallmapu también. Felipe. Sí, son varias preguntas, pero voy a referirme a una nada más. Lo del Consejo de Seguridad, sí. Lo del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, si aceptamos que la seguridad nacional como concepto no es útil ni válido, un Consejo de Seguridad Nacional por lo mismo no tiene ninguna justificación, menos aún como está, o sea, Ricardo lo dijo claramente, es una forma completamente obsoleta, además muy inspirada en la noción inspiradora de la Constitución, una visión de control, de seguridad interna. Entonces, bueno, eso tiene que desaparecer sin duda, y no es necesario reemplazarla. Es posible, creo yo, pensar, como dije, en un Consejo Nacional de Defensa Exterior, de Defensa Nacional y de Política Exterior, que sea de asesoría del presidente o de la presidenta, que tenga una forma de ser asesorado de forma permanente, por un equipo permanente, con un staff permanente, para todas esas materias, cuestiones con las que hoy no cuenta. Y las cuestiones que existen, el Consejo de Seguridad Nacional es solamente una cuestión cosmética que era para otros propósitos, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos no cumple esa función, esa es una cuestión, una instancia que también hay que reformar. Entonces, el Poder Ejecutivo no cuenta con formas de asesorarse, de nutrirse de ideas, de densidad de pensamiento, de insumos de política, para esas áreas tan claves. Y eso es entonces, creo yo, lo que debiera no reemplazar. Lo otro desaparece y se crea esto nuevo. Ok. Gracias, profesor Agüero, Ricardo o Javiera, Marcos. Sí, yo complemento un par de ideas. Primero, yo respecto al COSENA creo que hay que eliminarlo, no tiene absolutamente ningún sentido, mucho menos como capítulo. Y creo que me parece interesante el órgano que plantea Felipe, pero yo no veo la necesidad de que esté a nivel constitucional. Creo que puede ser un órgano asesor y que puede estar en otra parte. Creo que eso es parte de recomponer el lazo de lo político, lo civil y lo militar, que es como quedó tan puesto ahí y hace como tanto ruido que no se utiliza. Las directrices que dice Felipe son esenciales para cualquier democracia moderna. Ojalá puedan tener una asesoría más integral. Pero para eso creo que hay que reconstruir eso y armarlo con una orgánica distinta. Respecto a los estados de excepción constitucional, no, son fundamentales. Lo que hay que hacer es reformularlo. Hay casos excepcionales que son extremos y muy, muy excepcionales, eso hay que ser claro, que es necesario tener esta herramienta. Pero esa herramienta tiene que estar muy bien regulada y con los controles democráticos necesarios. Hoy día se da lo increíble que lo que está en la Constitución no es consistente con lo que está en la Ley Orgánica Constitucional, porque se reformó en 2005, pero no se equilibraron las dos. Hay que reformarlo, varios temas, pero es necesario. Claro, del régimen político va a depender, pero les cuento que ya está más o menos definido que va a haber un régimen presidencial, así que todo lo que hemos discutido aplica. No hemos pasado a un régimen parlamentario y las herramientas que se están discutiendo no pondrían en duda la conversación del día de hoy respecto a las Fuerzas Armadas. Hay un tema que ahí que me comentaban por interno, que lo discutimos hoy día en la comisión, que es el concepto de nación y el concepto de pueblo. Lo discutimos hoy día y la seguridad nacional o de la nación va a haber que ponerle una discusión ahí. Un pueblo, varias naciones, pueblo-nación, es una discusión muy interesante que se dio en otros países hermanos que tuvieron esta discusión, Ecuador estoy pensando, Bolivia y otros, hay que ver cómo queda eso. Respecto a los controles de la Contraloría y Poder Judicial, bueno, se está discutiendo en la Comisión 6 respecto a justicia militar y otros. Respecto a la Contraloría, creo que se ha avanzado en la última década, pero todavía falta bastante, falta espalda y falta muchísimo control interno desde el Ministerio de Defensa. Y como tenemos que cerrar ahora, si yo me tuviera que quedar con una idea, la discusión constitucional es una discusión esencialmente política. Y el problema, o las cosas que quedan por avanzar hoy día, yo voy a insistir que están mucho más a nivel político y es responsabilidad de los civiles que de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí hay una iniciativa
que hay que recuperar, retomar desde el nivel político máximo, que es el constitucional, e ir avanzando en la línea de lo que hemos venido conversando hoy día. Ok, gracias Ricardo. ¿Alguien más? Yo, ¿Javiera? sí, yo en realidad bien cortito, yo creo que como una reflexión general a propósito de estas preguntas, que creo que el diseño del Estado que se va a hacer en este proceso constituyente tiene que ser tal que no sea necesario construir anclaje autoritario donde en el fondo se permita a la autoridad librarse del control democrático, ¿ya? Creo que los estados de excepción efectivamente tienen que ser de excepción, ¿ya? Y no pueden ser la renuncia a gobernar, la renuncia a utilizar las herramientas simplemente porque han estado mal formuladas, porque no se sabe, digamos, porque finalmente no queda otra salida, ¿ya? Los estados de excepción constitucional tienen que ser efectivamente regulados de una manera en que sea la única salida, ¿ya? Y por eso que yo creo que en este sentido el COSENA no tiene nada que hacer, y todos los órganos del Estado tienen que ejercer la labor que les corresponde, tienen que fortalecer las herramientas que tengan, pero en un diseño coherente, donde además las Fuerzas Armadas, como parte como una herramienta de la defensa nacional, sean en el fondo, estén al servicio del Estado, concebida, digamos, un poco de esta manera. Súper. Marcos, para cerrar, sí. Sí, mira, yo creo que respecto del Consejo de Seguridad Nacional claramente es una reminiscencia de la dictadura y apela a una definición obsoleta, como se señaló, y en consecuencia no tiene sentido mantener una institucionalidad de ese tipo. Debiese eliminarse. Lo que plantea Felipe parece razonable, un Consejo de Defensa Nacional y Política Exterior, atendible. Me parece que está en la línea de una política nacional de defensa y en consecuencia de del espacio consultivo que se requiere. Respecto de la Contraloría, a mí me parece que es clave que la Contraloría incremente sus controles de fiscalización. Se ha dicho que han habido avances, es cierto, pero también los avances han sido consecuencia también de escándalos. Nosotros en el caso del Partido Comunista estamos proponiendo la existencia en buen gobierno y probidad de un Consejo Anticorrupción, del cual las Fuerzas Armadas no están exentas del control por parte de los organismos públicos. Nos parece que ese es un camino. En el caso de si esto tiene diferencias sustantivas entre un régimen presidencialista o un régimen semipresidencialista o parlamentario, nosotros suscribimos una propuesta de presidencialismo atenuado. No conozco cuáles son los planteamientos en el campo del semipresidencialismo u otros. Como sea, en el nombramiento del comandante en jefe nos parece que concurre el acuerdo con el Congreso, pero en la remoción es competencia exclusiva de la presidenta o del presidente de la República. Yo quiero insistir con que para nosotros los estados de excepción, con participación de las Fuerzas Armadas activas en materias de orden, tienen que ver con calamidad, desastre o conflicto bélico con otro país, pero no en materia de conmoción interna. Creo que no se justifica de ninguna manera el estado de excepción en la Araucanía, en el Gualmapu. Es un problema político y también hay un problema de orden público que no amerita ni justifica la presencia de las Fuerzas Armadas. Creo que conflictúa aún más un problema que es de naturaleza política y tiene que ser resuelto en la política. Eso. Y con una idea central, a propósito de que se han dicho ideas centrales, las reformulaciones que tenga la Constitución en el plano de las Fuerzas Armadas o las omisiones a propósito de un minimalismo de referencia, en mi opinión, tienen que tener como norte, evidentemente, que la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, irrestricto, pero también de sacar a las Fuerzas Armadas, excluirlas de la hipótesis de conflicto interno. Yo creo que eso es central, a propósito de las deliberaciones que están cursando en Chile
y que no pudiesen estar en riesgo por un carácter deliberante de las Fuerzas Armadas. Eso. Muchas gracias, Marco. Quedan bastantes temas. Algunos nos decían que el tema de la información y los flujos de información entre la sociedad civil, la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. Alguien también nos felicitaba y recalcaba la importancia de la necesidad de conversar estos temas, que ojalá hagamos un seminario en que podamos también, todos los que están invitados acá puedan participar. En orden al tiempo, y por ser tan tarde lo hicimos así, pero durante el año ya tomamos en cuenta todos los temas que mencionaron y vamos a seguir conversando. Yo les quiero agradecer un montón, tanto al profesor Agüero, a Javiera, a Ricardo y a Marcos por estar hoy día acá, y vamos a seguir conversando, y espero que les vaya bien en la redacción de la Constitución y podamos tener una Constitución como todos pensamos. Así que gracias. Sé que los convencionales no van a tener vacaciones, pero el resto, que los que tengan, que disfruten. Pero yo sé que los convencionales no lo van a tener, pero bueno, nada que hacer. Y así que espero. Marco Robledo también nos da felicitaciones a los panelistas. Alcamán también decía este tema de la participación con mayor intercambio. Cuando volvamos a lo presencial algún día, yo creo que va a ser más fácil en la discusión y el intercambio, en el diálogo democrático. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día con nosotros y se quedaron hasta el final de la actividad. Un abrazo. Esto va a estar después en la página del INAP, va a estar transcrito y seguramente vamos a hacer un documento de trabajo, así que va a estar después a través de nuestro Twitter también difundiéndose. Un abrazo y muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, Muchas chao. gracias.